Buenas tardes, gente, espero que estén muy bien. Nos encontramos aquí en otro video para el canal y tras analizar previamente las decepciones y las sorpresas de la Eurocopa de Alemania 2024, hoy me acompaña Rubén de EA Nerd Sports para hablar de una de las revelaciones que nos ha dejado el torneo, que fue la sorprendente selección de Turquía. Sin más que decir, empecemos. Turquía es un país transcontinental ubicado entre Europa y Asia que posee una población de 84,98 millones de habitantes y limita al norte con el Mar Negro, al noreste con Georgia, al noroeste con Bulgaria y Grecia, al sur con el Mar Mediterráneo y Siria, al sureste con Irak, al este con Armenia, Azerbaiyán e Irán y al oeste con el Mar Egeo. Su capital es Ankara, pero su ciudad más poblada es Estambul. Como en varios países de su región, el fútbol es por lejos el deporte más popular en Turquía, ya que cuenta con clubes de gran renombre como el Galatasaray, el Fenerbahce o Beşiktaş, y su selección de fútbol, que actualmente se encuentra en el puesto número 26 del ranking FIFA. Su máximo goleador es Hakan Şükür, con 51 anotaciones, teniendo dicho jugador el récord del gol más rápido en la historia de los mundiales, y Rustu Redberg, que es con 120 internacionalidades, el futbolista con más partidos jugados con la camiseta de Turquía. Y los turcos han hecho grandes cosas, pese a que sus apariciones en torneos internacionales han sido bastante más esporádicas que otros miembros de UEFA, al decir presente en apenas 2 mundiales, primero en Suiza 1954, donde fueron eliminados en la fase de grupos por el eventual campeón Alemania, tras perder ante la Mannschaft un desempate en la fecha final de la fase de grupos, pero su aparición más reciente hasta la fecha fue en Corea del Sur y Japón 2002, donde contra todo pronóstico los otomanos llegaron a un histórico tercer puesto. Además, fueron terceros en la Copa Confederaciones de Francia 2003 y contando la edición de este año participaron en 7 ediciones de la Eurocopa, donde si bien llegaron a los cuartos de final en los torneos de este año y en el de Bélgica y Países Bajos 2000, la mejor performance de los turcos fue por lejos en Austria y Suiza 2008, donde con base en los goles en los últimos minutos finales de los partidos lograron un histórico trayecto para alcanzar las semifinales de aquel torneo. Cabe destacar que Turquía será coanfitrión con Italia en la Eurocopa que se disputará en el 2032. Pero los últimos años han tenido más bajas que altas para la selección turca, ya que habían descendido a la Liga C en la UEFA Nations League de 2020-2021, para luego irse en la fase de grupos de la Eurocopa 2020, donde fueron la peor selección del torneo y quedaron eliminados en las semifinales del repechaje para Qatar 2022 ante Portugal, por lo que debían levantar cabeza cuanto antes para darle ilusión a un país que parecía haber perdido el rumbo en el fútbol durante los últimos años. Y todo empezaba a marchar bien, ya que habían logrado volver a la Liga B tras liderar su grupo en la UEFA Nations League en el 2022-2023, por encima de Luxemburgo, Islas Feroe y Lituania, lo que les aseguró por lo menos el repechaje en las clasificatorias a la Eurocopa de Alemania 2024. Allí cayeron ubicados en el grupo D de las clasificatorias con Croacia, Gales, Armenia y Letonia. Y tras una primera mitad con algunas irregularidades donde el entrenador Stefan Kuntz dejó el cargo, apareció Vincenzo Montella, que la venía haciendo bien en el Adana Demirspor de la liga local, para asumir las riendas de los turcos, y logró terminar en la primera posición del grupo, donde se destaca que no perdió en ningún partido como visitante, incluyendo un histórico triunfo del 1-0 contra Croacia, por lo que Turquía parecía ir de a poco, lavando su imagen magra de los años pasados. Pero las dudas volverían a aparecer, ya que en los amistosos previos al torneo, los resultados no fueron los esperados, al perder fuera de casa por 1-0 ante Hungría y por un apabullante 6-1 en Austria durante la fecha de marzo, para luego en junio y también de visitantes sacar un meritorio empate sin goles ante el vigente campeón europeo de ese entonces, Italia,
y perder agónicamente por 2-1 ante Polonia. Pero llegaban con una generación interesante, donde se combinaba la experiencia de nombres de la índole de Merk Gunok, Merik Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu o Cenk Tosun, y la juventud de estrellas de futuro como Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız o Semih Kılıçsoy, por lo que las esperanzas de los turcos de hacer algo grande en tierras alemanas eran ciertamente realistas. Pero para ello debían sobreponerse a un duro grupo F, donde estaban la debutante Georgia, Portugal y la República Checa. Con excepción del equipo lusitano, todos tenían opciones de pasar de ronda como segundos o mejores terceros, por lo que este grupo iba a exigir lo mejor de los turcos para poder superarlo. Empezarían el 18 de junio en Dortmund frente a una debutante Georgia, y tras un disparo tempranero de Kanayan al poste, Mert Muldur anotó un golazo al 25 para aventajar a Turquía. Y tras un gol anulado a Kenan Yıldız a los pocos minutos, los georgianos 7 minutos más tarde encontrarían el empate por medio de Georges Mikautadze, yéndonos al descanso empatados a un gol. Pero en la segunda parte la magia se apoderó de un partido que se tornó de ida y vuelta con ocasiones para ambos. Pero Arda Güler demostró por qué es el futuro del fútbol con un golazo al 65 para restablecer el liderazgo de los otomanos. Y con una Georgia desesperada buscando el empate, Kerem Aktürkoğlu puso el 3-1 final en solitario tras un córner georgiano en la última del partido. El 3-1 final representaba el primer triunfo de Turquía en una Eurocopa tras 8 años. 4 días luego se veían las caras ante Portugal en la misma sede, y lo que parecía ser un partido parejo terminó en una masacre para los turcos, ya que con los goles de Bernardo Silva al minuto 21 y el autogol de Samet Akaydin 7 minutos más tarde, se iban al entretiempo con un 2-0 en contra, y para rematar la faena, Bruno Fernández puso el 3-0 final al minuto 56, que clasificó a los lusitanos a octavos y obligaba a los de Montella a jugarse la vida en la última fecha ante los checos. Y la última jornada se disputaría el 26 de junio ante la República Checa en Hamburgo, donde los turcos debían ganar o empatar para pasar como segundos sin depender del resultado que obtuviera Georgia ante Portugal, ya que una derrota los dejaría afuera otra vez en la fase de grupos. Y mientras Georgia venció a Portugal por 2-0 en Gelsenkirchen, parecía que el cuadro turco encaminaba el partido ante los centroeuropeos con la expulsión de Antonín Barak al minuto 20, pero el empate sin goles se mantuvo durante toda la primera parte, aunque luego el capitán Hakan Çalhanoğlu apareció al minuto 51 con un gol que les daba ventaja y la segunda posición a los turcos. Pero aún en inferioridad numérica, República Checa empató gracias a Tomáš Souček al minuto 66. Y si bien el empate le servía a Turquía para certificar la segunda posición, Cenk Tosun apareció agónicamente al 90 más 4 añadidos para firmar el 2-1 definitivo, con el que Turquía logró el segundo puesto del grupo, que le daba el pase a la fase eliminatoria de una Eurocopa tras 16 benditos años. Su rival en octavos sería Austria, que venía de liderar el grupo D. Y el cotejo de octavos sería el 2 de julio en Leipzig ante una Austria que venía de liderar el grupo D por encima de Francia y Países Bajos. Y poco se parecía ver de aquella selección austríaca que había arrasado en marzo por 6-1, ya que Merik Demiral aprovechó un mal despeje de la saga austríaca luego de un córner de Arda Güler para poner el 1-0 tras apenas 67 segundos. Y tras irse al descanso ganando por 1-0, la joven estrella del Real Madrid ejecutó otro tiro de esquina al 59, que sería cabeceado de nuevo por el central del Al-Ahly para duplicar la ventaja de los turcos,
Cuando parecía que amarraban el partido a su favor, Gregoritsch descontaba para Austria al minuto 66. Pero el tapadón de Gunok al remate de Baumgartner en el 90 propulsaba a los turcos a cuartos de final, donde les esperaría Países Bajos en Berlín. Y el 6 de julio iban ante la Naranja Mecánica en un partido que empezó con mucha cautela por parte de ambos equipos. Pero Samet Akaydin apareció al 35 para poner el 1-0 que colocaba a los otomanos momentáneamente en las semifinales. Y tras desaprovechar muchas oportunidades, entre ellas un tiro libre de Arda Güler, Países Bajos reaccionó al 70 empatando por medio de Stefan de Vrij, y 6 minutos luego remontaría con el autogol de Mert Muldur para darle a los neerlandeses un triunfo de 2-1. Y si bien Turquía se quedó a nada de volver a las semifinales por primera vez desde 2008, fueron una selección que se llevó toda la atención en esta Eurocopa, donde tras rendir por debajo de lo esperado en varias ediciones pasadas, volvieron a escribir su nombre en Alemania 2024, para empezar a consolidar de gran manera a jóvenes talentos que tienen la intención de concretar un regreso mundialista tras 24 años en Norteamérica 2026. Y parece que van bien encaminados, ya que lideran su grupo en la actual UEFA Nations League, donde estarían consiguiendo momentáneamente el ascenso a la Liga A, que sería sinónimo de un repechaje para las clasificatorias mundialistas entrantes. ¿Y ustedes piensan que con esto conseguirían volver a un mundial para el certamen que viene? Los leemos en los comentarios. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse a nuestros canales, síganos en nuestras redes sociales, compartan, dejen un like y comenten si este video les ha gustado. Nos veremos pronto, se despide Alex Futbolero.